Bienvenidos a Economía. La Unión Europea y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo sobre la Ley Europea de Chips, una iniciativa que busca duplicar la producción de semiconductores en Europa para alcanzar una cuota del 20% del mercado mundial en 2030. La escasez de semiconductores durante la pandemia de COVID-19 expuso la dependencia de Asia en la producción de estos componentes esenciales para la tecnología moderna. La Ley de Chips europea tiene como objetivo reducir esta dependencia y fortalecer la soberanía tecnológica de Europa, movilizando inversiones públicas y privadas por un total estimado de 43.000 millones de euros. Pues ampliamos esto con José David Navarro. En la bolsa de Frankfurt, José, China creció ese 4,5% a principios de este año. ¿Qué efectos positivos puede dejar esto en la economía global? Hola, ¿qué tal, Paco? Bueno, sin lugar a dudas, como hablabais, es una buena noticia, ¿no?, que la segunda economía del mundo esté creciendo a ese ritmo. Los derrames positivos van a ocurrir, como se suele decir, los efectos positivos van a ocurrir durante este 2023 y durante el tiempo que quede después de la reapertura económica de China tras el COVID. Se espera que, por ejemplo, China sea uno de los vectores de crecimiento para la demanda de energía. También va a tener un impacto probablemente positivo en los destinos turísticos y, por supuesto, también en las exportaciones, algo positivo para, por ejemplo, la región latinoamericana, los exportadores de materias primas. Dicho esto, Paco, hay que también recordar que hace tan solo unos días el Fondo Monetario Internacional recordaba que los efectos positivos van a ser de todas formas limitados o no van a ser iguales que, por ejemplo, en otros momentos de la historia. Después de la crisis financiera, por ejemplo, el tirón que supuso la economía o el crecimiento de la economía china. Y los datos que hemos conocido hoy ya son una pista. Los expertos apuntan que esos efectos positivos a nivel global no serán tan fuertes como en otros momentos, porque ahora, sobre todo, el crecimiento viene por el propio consumo interno. Las ventas minoristas efectivamente han aumentado en torno a un 10% en términos interanuales, y esa es una señal de que el crecimiento será más interno y tendrá menos efectos positivos a nivel global. Además, José, los cimientos de crecimiento no son sólidos para China, así decía la Oficina Nacional de Estadística, que amenaza el crecimiento del gigante asiático. Sí, cuando hablamos, Paco, de que amenaza el crecimiento, por ejemplo, en el 2024 China no va a crecer al mismo ritmo que en el 2023, o al menos ese es el pronóstico. Los motivos, el más evidente, ¿no?, es que con las subidas de los tipos de interés a nivel global para frenar la economía y frenar así también la inflación, eso podría afectar a las propias exportaciones de China. El sector de la construcción, muy importante para China, sigue sin repuntar. De hecho, las nuevas inversiones y construcciones están de nuevo cayendo, y además otro de los puntos importantes que les adelantaba antes es ese consumo interno, que sí está aumentando y ese es el motor de China, pero no a niveles, por ejemplo, que se han visto en otras regiones o en otros países que también han salido de los confinamientos y las restricciones por el COVID. Gracias, José David, desde Frankfurt. En la carrera mundial por asegurar el suministro de microchips se acelera. La escasez de estos elementos tan esenciales para la industria ha incitado a los gobiernos a tomar medidas. Una delegación alemana se encuentra ahora en Taiwán con la esperanza de cerrar un acuerdo que permita al mayor fabricante de microchips del mundo, TSMC, abrir su primera fábrica europea en el estado alemán de Sajonia. TSMC ya se comprometió a abrir una planta en el estado de Arizona, en Estados Unidos, el año que viene. También está construyendo una en Japón. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea pretenden atraer a los fabricantes de microchips con generosas subvenciones. Y el Senado de Iowa ha votado una ley que permitirá a los menores de 18 años trabajar más horas en trabajos hasta ahora prohibidos para ellos y en horarios de noche. Es uno de los estados estadounidenses de más de una decena que en los últimos 2 años ha creado la tendencia de reducir las protecciones a la mano de obra de menores. Ana Nieto, ¿cómo se están reduciendo las protecciones laborales para los menores?
Pues por un lado se están aumentando las horas que legalmente pueden trabajar los menores, incluso durante el curso escolar, y por otro se están ampliando las actividades que pueden hacer. No se trata de trabajos de adolescentes, de vender helados en verano, sino de menores de 18 años sirviendo alcohol en bares y restaurantes, o adolescentes de 14 que trabajan en supermercados, incluso en labores que incluyen trabajar en cámaras frigoríficas. Es algo que está recogido en la ley de Iowa, que está pendiente de que sea firmada por el gobernador para que sea ya una ley en vigor. La ley federal de mínimos en cuestiones de trabajo infantil es del año 1938, impide que los menores de 14 años trabajen y los menores de 18 que trabajen en actividades que sean peligrosas. Además, también se vigilan los horarios de estos trabajos, pero los estados normalmente han añadido protecciones. Ahora lo que está pasando es que 10 estados en los últimos 2 años están eliminando estas protecciones. La mayor parte son estados del Midwest y el gobierno considera que es muy irresponsable esta tendencia. Y están saliendo a la luz cada vez más casos de violaciones a las leyes de protección y explotación de menores. La mayoría, por cierto, inmigrantes. Cuéntanos. Pues así es. En febrero se conoció que una de las mayores empresas de limpieza de plantas de fábricas de carne, un trabajo realmente peligroso, habría empleado al menos 102 niños, de ellos muchos menores inmigrantes no acompañados latinos que ya pasaron la frontera. Estos menores no acompañados procedentes de Guatemala también se han encontrado en algunas fábricas de Hyundai. Y no son casos aislados. The New York Times ha reportado que muchos sponsors de estos niños inmigrantes no acompañados han terminado llevándoles a una explotación a sectores como la construcción o incluso fábricas que trabajan para reconocidas marcas. Desde Washington se han ignorado o no se han registrado muchos de los indicios que había en este sentido hasta ahora. Según el Departamento de Trabajo, en 2022 hubo un 37% más de violaciones de leyes de trabajo infantil que en el año 2021, pero desde 2015 este porcentaje es del 283%. Y esto es lo que se sabe. El Departamento de Trabajo tiene abiertos 600 investigaciones en este sentido. Gracias, Ana, desde Nueva York. Veamos ahora otras noticias económicas de la jornada. Los pasajeros en 3 aeropuertos importantes de Alemania podrían sufrir retrasos este jueves y el viernes. El sindicato Verdi anunció una huelga de 2 días en demanda de mejores condiciones laborales y salariales. Se prevé que el personal de seguridad se adhiera a la protesta en los aeropuertos de Colonia, Bonn, Düsseldorf y Hamburgo. Las ventas de coches nuevos aumentaron casi un 29% el mes pasado en la Unión Europea, superando el 1 millón de unidades por primera vez en casi 2 años. Las cifras demuestran que la industria automovilística se recupera así de los problemas en la cadena de suministro que frenaron las ventas hace un año. La inflación de la eurozona bajó del 8,5% en febrero al 6,9% en marzo, según datos de la Agencia Estadística de la Unión Europea. Los precios del gas en Europa vienen bajando desde principios de año, lo que significa un respiro para hogares y empresas. El Salvador ha decidido no conceder permiso al Fondo Monetario Internacional para publicar su revisión económica del país sudamericano. La revisión se llevó a cabo después de que El Salvador solicitara al FMI un paquete de ayuda de $1.400 millones en 2021. Pero el gobierno niega ahora haber pedido un rescate al organismo. Los países tienen derecho a rechazar la divulgación pública de las revisiones económicas de acuerdo con las normas del FMI. Fue una grata sorpresa para el artista Gadu dos Anjos cuando se enteró de que su casa en una favela de Belo Horizonte había ganado el primer premio del prestigioso concurso internacional Arc Daily en la categoría de Casa del Año. Tiene 70 metros cuadrados y cuenta con muy buena iluminación natural y ventilación. Las casas de las favelas suelen ser oscuras, húmedas y poco higiénicas. El objetivo del colectivo Levante, conformado por estudiantes y profesionales, todos voluntarios, es impulsar mediante sus proyectos la arquitectura de calidad, asequible y sustentable en las favelas. Una casa pequeña pero bien pensada en un barrio pobre de Belo Horizonte, Brasil. Los arquitectos del colectivo Levante ya ganaron varios premios internacionales con este proyecto. Los 70 metros cuadrados son el hogar del artista Gadu dos Anjos.
Una casa que por fuera se parece a las demás que la rodean. Le propuse al colectivo Levante de arquitectos que construyesen en mi parcela. Yo quería una casa que fuese cómoda, chic y que en su apariencia combinase bien con el barrio. Mirando desde lejos apenas se nota la diferencia. Simple pero sólida. Los arquitectos construyeron la casa con materiales comunes y corrientes, prestando especial atención a la iluminación natural, una buena ventilación y cimientos fuertes. Sobre todo, esto último la distingue de las otras en la favela. La casa es muy sólida. Cuenta con gruesos pilares de hormigón a 6 metros de profundidad. Eso evita que la casa sea barrida por las aguas en caso de que llueva mucho. Mi casa, además, protege a las casas vecinas. Los sólidos cimientos protegen a las viviendas de las catástrofes naturales cada vez más frecuentes. No fue barata, pero sería asequible para muchos habitantes de la favela. Mi casa salió por algo menos de 30.000 euros. La casa de mis padres era mucho más cara. La construcción es sustentable. Los arquitectos del colectivo Levante construyeron la casa con un buen aislamiento y muchas ventanas. Eso la mantiene fresca y menos susceptible al moho. El artista trabaja en proyectos sociales, conoce los problemas de la favela y la defiende. Los medios de comunicación suelen mostrar violencia, tiroteos y tráfico de drogas en las favelas. Esto aquí representa lo contrario, una casa ejemplar. La casa de Caudu dos Anjos podría llegar a ser el futuro modelo de vivienda para las favelas brasileñas. Los arquitectos buscan ahora patrocinadores para replicar este tipo de construcción en los barrios pobres. Hasta aquí la economía, gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión.